Hola, mi nombre es Turia Unice Janet Santos Guevara, mi número de carnet es 2018-01667 y mi sección es la H, en la jornada vespertina. Capítulo 1. Los criollos. El 18 de febrero de 1651, día terrible para la ciudad de Santiago de Guatemala, comenzó a retumbar el suelo y a sacudirse violentamente. Los indios, si bien es cierto que había que tenerlos a raya y patentizarle en todo momento su subordinación, consejo cotidiano de padres y abuelos. De ahí que resulta tan difícil comprender el desprecio que los mayores recomendaban para con estos seres descalzos y raídos, que olían a sudor. Herencia de poder. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán fue descendiente de los conquistadores y primeros inmigrantes españoles de Guatemala. En el Ayuntamiento de Guatemala ocupó a la edad de 18 años el puesto de regidor. Durante 38 años disfrutó también de las alcaldías mayores de Totonicapán y Sonsonate. Fuentes y Guzmán no era solo un descendiente de conquistadores, sino que era además un heredero de la conquista. El prejuicio de la superioridad. La palabra criollo designaba a los hijos de españoles nacidos en América sin ningún mestizaje. Los criollos, a su vez, preferían llamarse a sí mismos españoles, haciendo a un lado su lugar de nacimiento y subrayando su origen. Se daba por supuesto que el origen español acarreaba superioridad frente a los sectores indígenas y mestizos. La superioridad de los conquistadores. A principios del siglo XVI era España uno de los países más desarrollados del mundo. Había recibido los aportes culturales de las civilizaciones del Mediterráneo y Cercano Oriente. Habían sido introducidas en aquella sociedad los alcances de la cultura material y espiritual de muchos pueblos. Conquista como fenómeno económico. Los indios no estuvieron sujetos y dominados mientras no se les despojó de sus fuentes de riqueza, es decir, la apropiación de sus tierras. Se les sometió a esclavitud. La lucha armada fue solamente un medio, un recurso para llegar al sometimiento económico, y la evangelización fue una tercera fase, el sometimiento ideológico necesario, al igual que la fase militar, para la consolidación de la conquista económica. Después de ser derrotados, los indígenas fueron obligados a tributar despiadadamente. Fueron despojados de sus tierras y sometidos a la esclavitud, y ulteriormente a servidumbre. El factor determinante de la defensa superioridad que tenía sobre el indio no era la ascendencia española en términos de sangre, sino la herencia de la conquista en términos de riqueza y de poderío. Siguiente es la clase dominante a medias. Los criollos no tenían en sus manos el gobierno de la provincia, y tampoco poseían las fuerzas de riqueza ni controlaban a los indígenas de forma absoluta. Esto no ocurrió sino mucho tiempo después, con la independencia, que fue donde tomaron poder los criollos. Capítulo 2. Las dos Españas. Cachupines. En los siglos coloniales corría un proverbio, burlón y elocuente, que decía, cachupín criollo, gavilán con pollo. En la mentalidad del criollo habían dos Españas. Una era la España conquistadora, que a él se le antojaba sublime, llena de hidalguía y de elevadas miras. Otra es la España mezquina, representada por funcionarios de espíritu calculador y por barcadas de emigrantes que ambicionaban una tajada del nuevo mundo. Causas de la idealización de la conquista. Gratitud. El bienestar de los criollos se deparaba, su privilegiada posesión económica y social se la debía, en efecto, a quienes habían tomado la tierra y habían sometido a los indios. Los criollos tenían clara conciencia de que ellos estaban gozando lo que otros habían conquistado. De ahí que los herederos de la conquista, es decir, los criollos, sintieran verdadera veneración por los conquistadores. Brutalidad en la primera etapa colonizadora. El proceso por el cual la monarquía vino a recuperar el gobierno efectivo de las provincias es el desarrollo de dos instituciones coloniales, la encomienda y el repartimiento. El repartimiento tenía dos aspectos, pues consistía en repartir tierras y también indios para trabajarlas, y con este segundo aspecto se justificaba diciendo que los indígenas eran entregados para que el favorecido velase por su cristianización. La encomienda primitiva, manera de disimular el bajo del pretexto de que se entregaba a los indios para cristianizarlos. El hecho de que se impartía a explotarlos hasta la aniquilación, la esclavitud que se escondía tras el repartimiento y la encomienda primitiva no estaban legalmente autorizadas. Sin embargo, los conquistadores se arreglaron para obtener permiso de esclavizar, con base legal, a aquellos indígenas que presentaran una tercera resistencia armada. Los defensores de indios y causas de su éxito. Fray Bartolomé de la Casa, antes de él, otros como Fray Antonio Montesinos se atrevieron a gritar que la conquista era injusta, que España carecía de derechos para despojar y esclavizar a indios, y que el rey estaba condenado a los robos y crímenes que se hacían en su contra. El factor determinante que encendió el fervor humanitario de Fray Bartolomé de las Casas fue el hecho de que supo hallar el punto de contacto entre el mejoramiento de condición de los indios y mejoramiento de nuevas entradas del rey. Así nació el importantísimo cuerpo jurídico que llamó desde entonces leyes nuevas,
promulgado en noviembre de 1542, en el cual se establece que todos los indios vasallos son libres y tributarios del rey. Las leyes nuevas y la abolición de la esclavitud de indios. Las leyes fueron prorrogadas en la ciudad de Santiago en mayo de 1544 y llegó a Guatemala el licenciado Alonso López de Cerrato. Era el encargado de hacer cumplir las leyes nuevas, actuó sin contemplaciones y en poco tiempo logró sacar de la esclavitud a todos los indígenas que la sufrían. Capítulo 3. Continuación de las dos Españas. Nace la encomienda. En las leyes nuevas se decía que el rey seguía deseoso de premiar a los conquistadores y primeros colonos, puesto que todos los indios pasaban a ser vasallos libres, tributarios de la corona. Esto se venía a cederles parte de la tributación a los españoles que merecían tal estipendio. Mucho más importante que la nueva encomienda fue el repartimiento de indios, sistema que obligaba a los nativos a trabajar por temporadas en las haciendas, retomando su estricta regularidad en sus pueblos para trabajar en su propio sustento y en la producción de sus tributos. El sínodo, las órdenes religiosas exigían que estos pagasen una cuota por la labor que los frailes doctrineros realizaban en los pueblos de encomienda. Los encomenderos estaban obligados a cuidar de sus indios que comieran, fuesen instruidos en la fe. Capítulo 4. Tierra milagrosa. Los ladinos se clasificaron en dos grupos, pero la separación no tenía nada que ver con la fórmula ética de mestizaje, sino por la transformadora y evolucionaria. En Guatemala se hizo fracasar la creación de vías. La presencia de los ladinos de los pueblos del valle era lamentable porque como estaban cerca de la capital tenían que desplazarse hacia el interior del país, y la mayoría de los ladinos se quedaron en el interior del país principalmente por las rancheras de las haciendas. El desplazamiento de los ladinos pobres hacia las haciendas y su establecimiento en las rancheras motivó que se aumentara el número de trabajadores en búsqueda de ocupación, una posibilidad de imponer condiciones por parte del explorador. El indio era un siervo con dos señores donde el rey mantenía vigilancia sobre el hacendado. Capítulo 5. La recordación. Aquí notamos la discriminación y el maltrato que el indio vivió. La recordación es un documento histórico, es un reflejo exacto de la realidad dentro del cual se gestó cómo los criollos vivían del trabajo de los indios. Estos tenían que ser en una u otra forma la preocupación cardinal del gran estudio criollo que es la recordación. El paganismo muerto y el paganismo vivo. Los indígenas no adoptaron plena y exclusivamente las creencias de la indoctrinación católica, sino que las combinaron con sus creencias y desarrollaron una religión mixta. Esto fue observado por todos los cronistas coloniales. La supervivencia del paganismo y el rechazo del catolicismo eran fenómenos derivados del odio que los indios sentían hacia sus dominadores y explotadores. Los tres grandes prejuicios de su relación con el trabajo forzado. Uno es afirmar que los indios son haraganes, que no trabajan bien. El segundo consiste en decir que son inclinados al vicio, especialmente a la embriaguez. Y el tercero es decir que los indios no padecen de pobreza, sino que viven conformes y tranquilos. Capítulo 6. Mestizaje y las capas medias. Los primeros mestizos. Las leyes españolas no solo autorizaban el matrimonio entre indígenas y españoles, sino que recomendaban no poner impedimento a tales matrimonios, dando por supuesto que habrían de casarse no solamente españoles con indias, sino indios con españolas también. La propagación de los mestizos. El periodo de activa importación de negros y de su efectiva explotación esclavista en Guatemala, faltó la afluencia de nuevos elementos de raza negra. Los existentes fueron absorbidos por el mestizaje. Capítulo 7. Pueblos de indios, la reducción y los pueblos. Hubo muchos indios que no aceptaron las condiciones de la reducción y que abolida la esclavitud permanecieron en los montes o fueron a refugiarse en ellos. El propósito de transformar en los indios en vasallos libres fracasó en todas las colonias. El repartimiento de los indios. Igual que con la tierra, para los indígenas se aplicaba un conjunto de principios y mecanismos de dominación que propician hasta el momento la inferioridad indígena, el terror colonial y los corregidores. El régimen económico de la época colonial, al indio, pobreza, ignorancia, a los corregidores o alcaldes mejores, eran jefes políticos muy amplios de distritos o territorios y tenían a su cargo la vigilancia y la dirección de pueblos y la supervisión de la producción y el cobro de los tributos. Capítulo 8. La colonia y nosotros. La colonia fue la formación y consolidación de la estructura social a la cual pertenecemos hoy en día. La estructura colonial fue impuesta en Guatemala con los intereses de llevar una sociedad económicamente activa, llegando así a los grupos de organización para el movimiento revolucionario de independencia y las nuevas reformas que se crearon y nunca tuvieron algún valor.